Han hecho una labor de documentación desde el punto de vista académico impecable y además han conseguido transmitir, luego ya lo verán cuando puedan leer los paneles y ver los comentarios, hacerlo de una manera muy clara, muy directa, que a Jardiel le hubiera gustado mucho. Y en lo estético, como pueden ver, pues se ha hecho con un estilo vanguardista, con un estilo moderno, con un estilo desenfadado, que deja ver que era un escritor de humor y que deja ver que era una persona que veía la vida de una manera distinta. Bien, se ha dicho que Jardiel no ha desaparecido, evidentemente, pero Jardiel sí pasó por malos momentos. Cuando Jardiel empieza a escribir teatro, tiene éxito de público, igual que lo había tenido con sus novelas, pero la crítica se opone. La crítica dice, básicamente y en resumen, el teatro que hace Jardiel no se parece al teatro de Benavente, no se parece al teatro de Muñoz Seca, ni de los Quintero, ni de Arniches, no se parece a nada de lo que conocíamos, por ende es malo. Ese no parecerse a nada, que estéticamente es una virtud y que indica que Jardiel fue un avanzado a su época, que innovó, que renovó, se consideró entonces un defecto y la crítica sistemáticamente le persiguió y le criticó en el mal sentido. Y además tampoco tuvo el beneplácito del régimen. Hace poco se ha presentado una tesis doctoral de 800 páginas que no es nada más que una relación de todas las frases censuradas en las obras de Jardiel. No únicamente se prohibieron sus novelas, sus 4 novelas grandes hasta el año 1960, sino que sus comedias, cuando se representaban, eran como 2/3 de lo que era la obra original. Tantos fueron los cortes que se le obligaron a hacer. Jardiel había escrito lo que él llamó su obra magna, lo mejor que yo haya escrito nunca, en sus propias palabras, que fue la novela La Tournée de Dios, y que fue un tema polémico, que se publicó en el año 32, y era una novela que defendía a Dios y atacaba a la humanidad en todas sus variedades. Criticaba al género humano y criticaba a los progresistas, criticaba a los conservadores, a las izquierdas, a las derechas, criticaba a todo el mundo porque esa era la visión de Jardiel. Él era especie única, como dijo Unamuno, que somos todos los seres humanos. Era un artista, era un individualista, tenía unas ideas eclécticas y aquello no gustó. Nunca se le perdonó a Jardiel el que pudiera hacer algunas burlas de ciertos temas o el que pudiera que tenía evidentemente una moral sexual muy laxa. Era un hombre avanzado, era un hombre moderno. Esto nunca se le perdonó y durante la época de Franco él no gozó de ningún tipo de ayuda, al contrario, directamente se intentó que su teatro desapareciera. Luego, ya en la década de los 70 y los 80, curiosamente se le vincula erróneamente con el régimen de Franco. Se dice que su literatura es una literatura en ese sentido muy conservadora, muy de derechas. Yo en su literatura realmente no encuentro estos matices ni los contrarios y de alguna manera se le acalla. Hoy en día, afortunadamente, estamos ya por encima de esas mezquindades de yo contra ti o tú contra mí, y podemos apreciar a un autor en lo que vale su calidad literaria. En el año 2014 se publicaron 3 libros de Jardiel, en el 2015 se publicaron 5, el año pasado se publicaron 8, este año se han publicado 11 y el año que viene se van a publicar más. Se han hecho tesis doctorales, se han escrito varias biografías, se ha filmado también una de sus comedias para emitirla en Radio Televisión Española, probablemente en enero o en febrero se emitirá, y realmente está despertando cada vez más interés. Este año se han estrenado en Madrid 4 de sus comedias, pese a ese problema que tienen las comedias de Jardiel, que consisten en que tienen muchos personajes, escenografías muy complicadas y resultan evidentemente muy caras de montar y mucho más caras de llevar de gira fuera de Madrid. Aún así, no sé yo de ningún otro autor que haya tenido 4 montajes importantes este año en Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Jardiel es una persona que está aquí, está para quedarse y en los años próximos va a estar todavía mucho más presente, porque él tuvo buen cuidado de hacer que su literatura fuera atemporal, que no estuviera limitada al costumbrismo sainetesco de su momento, que era lo que él se encontró cuando empezó a escribir teatro, ¿no? en esos sainetes de los hermanos Quintero, tan simpáticos pero tan limitados, que son intraducibles y que ya hoy nos parecen caducos. El teatro, la obra de Jardiel, no es así. Él hace una literatura cosmopolita, hace una literatura moderna, una literatura elegante, refinada, en cuyas acciones igual pueden transcurrir en Madrid, que en París, que en Buenos Aires, que son temas eternos, y sustituye el humor del chiste fácil, el humor lingüístico, el humor de la broma, el humor del juego de palabras, el humor de los equívocos con los apellidos, lo sustituye por el humor de situación.
en donde, a diferencia de lo que pasaba antes, lo divertido es lo que ocurre, no cómo se nos cuenta lo que ocurre, que era lo que sucedía en el Astracán y en el teatro sainetesco. Entonces, por eso Jardiel tiene importancia. Y además, como pueden ver por la variedad de materiales que constituyen esta exposición, pues fue un artista integral en el sentido de que procuró tocar todos los elementos afines a su arte. Él, en el terreno de la literatura, en lo que es puramente el arte de escribir, cultivó todos los géneros. Cultivó con éxito la novela, el teatro, pero mucha gente no sabe que escribió poesía, que escribió muchos ensayos sobre teatro, que escribió también ensayos cómicos, un género difícil, escribió, por supuesto, cuentos, escribió falsas entrevistas, falsos reportajes, escribió guiones para el cine. Usó la literatura en todos sus géneros, pero no solo eso, sino que en el terreno del teatro empleó también su personalidad en lo que es la puesta en escena. A diferencia de otros autores teatrales que entregaban el libreto en la compañía para que lo fueran ensayando y montando y se iban a su casa a escribir la siguiente obra, Jardiel se involucraba por completo en sus montajes, dirigía las obras en momentos en que en los teatros de Madrid no existía la figura de un director de escena, hacía bocetos para la escenografía, se ocupaba de buscar el atrezo, elegía las músicas, era un factotum, escribía unos textos con gran cantidad de acotaciones para que el desarrollo de la obra estuviese plenamente controlado por su estilo propio, para que todo tuviera ese sello jardielesco. Y para eso él desarrolló sus habilidades en otros terrenos, en el terreno del dibujo, en el terreno de la invención, porque hizo también creó efectos especiales para sus obras que no se habían mostrado antes. Se atrevió con cosas que no se había hecho nunca, sacar animales a escena, presentar exteriores como puede ser la cubierta de un transatlántico o un tren en pleno movimiento que descarrila, cosas que nunca se habían visto. Y todo eso fue fruto de su propia iniciativa y también de un consejo de uno de los artistas mundiales que él consideró y mencionó que lo eran uno de sus maestros, que fue Charles Chaplin. En el año 1934, Jardiel estaba en Hollywood escribiendo guiones para la Fox, junto con otros autores de su generación. Estaba allí también José López Rubio, estaba también Gregorio Martínez Sierra. Y trabó amistad con Charles Chaplin y cuenta en sus memorias, con todo lujo de detalles, estábamos una noche, yo y López Rubio, en el restaurante Mosso Frank, con Chaplin y con su novia, y Chaplin me dijo, para que una obra artística, Chaplin se refería por supuesto al cine, sea perfecta, pueda ser buena, pueda tener un estilo coherente, una sola persona tiene que llevar a cabo las 4 tareas principales de la película, que son escribir el guión, supervisar la producción, dirigir a los actores y hacer el montaje final. Si una de esas 4 cosas la hace otra persona distinta, el producto puede ser bueno, pero nunca puede ser genial. La personalidad del artista tiene que estar englobada en toda la obra del artista. Y eso Jardiel, que ya lo intuía, se convence en ello mucho más cuando se lo dice una persona a quien tanto admira, y vuelto a España, cuando se tiene ya solvencia para, de alguna manera, forzar a las empresas a que se gasten más dinero en las escenografías, a que contraten más actores para obras de amplio elenco, lleva a cabo ese proyecto de dirigir un poco todos los aspectos, de manera que todas las obras de Jardiel que se montaron tienen todos los elementos jardielescos y él se convierte pues, en eso, en ese hombre del Renacimiento que se ha mencionado, ¿no? En un artista polifacético que tocaba todos los platillos. Y eso lo van a ver en esta exhibición, en donde pueden ver pues, no solamente manuscritos en distintos grados de elaboración de sus obras, pues pueden ver también bocetos de los diseños o, por ejemplo, esa maravilla de ingeniería que son los planos y el diseño de un teatro con escenografías móviles que lamentablemente no llegó a construirse, pero que era impecable desde el punto de vista de funcionamiento y permitía que las comedias tuviesen una presentación prácticamente cinematográfica, en que podías ver un personaje que caminaba por la calle, bajaba las escaleras del metro, cogía el metro y se marchaba en el metro, puesto que los escenarios se movían combinados con un sistema de ascensores y permitían esa visión sin solución de continuidad de un teatro mucho más moderno, mucho más revolucionario. Si Jardiel hubiera vivido hoy en día, habría hecho maravillas con los medios técnicos de los que disponemos, estoy convencido, y de la misma manera que fue un autor moderno, innovador en su época, lo sigue siendo hoy. Su obra, su literaria, no ha caducado, todavía se le van a encontrar nuevos valores y espero que ustedes lo aprecien.
Y nada más, vean la exposición, véanla con cariño, disfrútenla y pásenlo muy bien con este jardín.